Hola, en este video voy a explicar los temas que abarcan desde la página 57 hasta la 64 del libro segundo de las Institutas de Justiniano. Estos apartados tratan sobre los herederos, las sustituciones y las formas en que un testamento puede valer o perder su validez en el derecho romano. Bien, primero lo estructuré de la siguiente manera. Sobre los herederos y esclavos en el testamento. En el derecho romano, los esclavos podían ser nombrados herederos, pero las consecuencias dependían de su situación. Por ejemplo, si el esclavo del testador era liberado antes de aceptar la herencia, podía elegir libremente si quería o no ser heredero, porque ya no era un heredero necesario. En cambio, si el esclavo había sido vendido, debía aceptar la herencia por orden del nuevo dueño, y quien realmente heredaba era ese nuevo amo. También podía ocurrir que el heredero fuese un esclavo ajeno. En ese caso, si seguía con el mismo dueño, heredaba por mandato de él. Si había sido vendido antes de aceptar, lo hacía por orden de su nuevo amo. Y si había sido manumitido antes de aceptar, podía decidir libremente si aceptar o no. Todo eso se basa en una idea técnica importante. Existía testamentifacción, perdón, con los esclavos de la herencia. Porque antes de ser aceptada, la herencia representaba al difunto y no al heredero futuro. La división de herencias en onzas. Los romanos dividían la herencia como si fuera una moneda. Era el as, que normalmente se dividía en 12 onzas o unciae, ¿no? Cada parte tenía su nombre. Teníamos sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, pes, dodrans, dextans, deunx y as. El testador podía elegir cuántas onzas usar, no necesariamente 12. Si no indicaba partes, se entendía que todos heredaban por igual. Cuando sobraban o faltaban partes, pasaba lo siguiente. Si alguien fue nombrado sin porción, se le daba lo que faltaba para completar el total. Y si no había nadie sin porción, pero faltaba una parte, se repartía proporcionalmente entre los demás. Y si había exceso, pues se reducían las partes para mantener el equilibrio. Bueno, esta división tan matemática, pues refleja la precisión legal que se tenía en el derecho romano. Bueno, las formas de institución y condiciones. Un heredero podía ser instituido pura y simplemente o bajo condición. Si el testador ponía fechas o plazos, como desde tal día o hasta tal fecha, eso se ignoraba, porque el derecho lo tomaba como una institución pura. Las condiciones imposibles se consideraban no escritas. Si habían varias condiciones, había dos casos. Si eran conjuntas, debían cumplirse todas, y si eran disyuntivas, bastaba con una sola. Incluso se podía nombrar heredero a una persona desconocida, porque lo que más valía en ese tiempo era la voluntad del testador, no su conocimiento. La sustitución vulgar. En ese tipo de sustitución, el testador establece que si una persona no llega a ser heredera, otra lo reemplaza. Por ejemplo, si A no es heredero, lo va a ser B. Podía haber muchas combinaciones, varios por uno o uno por varios, o sustituciones recíprocas entre coherederos. Si los herederos tenían partes diferentes y el testador no decía nada en la sustitución, se mantenían en las mismas proporciones. También existían casos curiosos, como cuando el testador se equivocaba creyendo que un esclavo era libre
Y bueno, en esos casos, el sustituto podía heredar una parte, siguiendo lo que ordenaban los rescriptos imperiales. La sustitución pupilar. La sustitución pupilar se aplicaba a hijos impúberes bajo potestad del padre. Esta servía para prever qué pasaría si el hijo moría joven. Se daba en dos casos. Si el hijo no llegaba a ser heredero y el sustituto heredaba directamente al padre. Y otro, si el hijo heredaba y moría impúber, entonces el sustituto heredaba al hijo. ¿Esto se hizo con qué fin? Era para proteger al menor. El testador podía escribir también esta parte en una sección sellada para que nadie intentara aprovecharse de la herencia. También se podía aplicar a hijos desheredados o póstumos, es decir, nacidos después de la muerte del padre. El testador pupilar solo valía si también valía el del padre, y tenía también límites de edad. Por ejemplo, en los varones eran menores de 14 años y mujeres menores de 12 años. Y bueno, pasada esa edad, ya la sustitución caducaba. También no podía aplicarse a extraños o hijos púberes. En esos casos se usaba otra cosa que se llamaba fideicomiso, que era básicamente una obligación de entregar o restituir la herencia a otro. Ahora, ¿cómo se invalidan los testamentos? Un testamento podía dejar de valer de dos maneras. Uno, con la ruptura, cuando se hacía otro testamento posterior válido o cuando el testador adoptaba a un nuevo heredero legítimo. Otra, por irritación, cuando el testador perdía su ciudadanía o libertad y lo que se llamaba capitis deminutio. Los emperadores Severo y Antonino establecieron que el segundo testamento revocaba el primero, aunque este fuera solo sobre algunas cosas, y también debía respetar la ley falsidia, que garantizaba al menos la cuarta parte del heredero. También el emperador Pertinax aclaró que un testamento inconcluso no anulaba el anterior. Además, si el testamento tenía 7 testigos y el difunto murió siendo ciudadano y dueño de sí, el heredero podía reclamar la posesión de los bienes, aunque hubiera habido una capitis deminutio antes. El testamento inofioso. Este tipo de testamento era formalmente válido, pero injusto, em, o contrario al deber familiar, llamado pietas. Permitía que los hijos o padres reclamaran contra el testamento que los había omitido o desheredado sin razón. Por ejemplo, si no se les dejó nada, ellos podían demandar, y si se les dejó algo, se les completaba hasta la cuarta parte de su legítima. Los hijos naturales, adoptivos o póstumos solo podían accionar si no heredaban por otra vía. El tutor también podía demandar en nombre propio y si lo hacía por el pupilo y perdía, no perdía su propio legado. Esa cuarta parte podía ser una sola para todos los legitimarios y se repartía proporcionalmente entre ellos. Ahora les voy a hablar de las clases de herederos. Los herederos se dividían en 3 tipos: en necesarios, suyos innecesarios y extraños. Los necesarios eran los esclavos del testador, que eran liberados por el testamento y básicamente heredaban automáticamente. Suyos innecesarios eran los descendientes bajo la potestad del padre al morir. Podían abstenerse de la herencia si había deudas. Los extraños eran los que no estaban bajo potestad, como hijos emancipados o los herederos por parte de la madre. Y bueno, para todos ellos debía existir una testamentifacción,
es decir, la capacidad legal en 3 momentos. Uno, al otorgar el testamento, otro, al morir el testador y finalmente al aceptar la herencia. Em, bueno, en resumen, el derecho romano reguló con gran detalle cómo, cuándo y quién podía heredar, protegiendo tanto la voluntad del testador como los derechos de los herederos legítimos. Y bueno, de estas normas también nacen muchos de los principios que aún rigen el derecho sucesorio moderno. Y bueno, para finalizar, les voy a mostrar las palabras en latín que aprendí, que están aquí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.